Buenas noches, hermanos. Pueden tomar asiento. Buscamos en nuestras Biblias Ruth capítulo 3. Ruth capítulo 3, versículo 18. Ruth 3, 18. Dice así: Entonces Noemí dijo: Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: Sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Llegamos hoy, hermanos, al 5º sermón de la serie de Ruth. No es el último, pero hoy sí vamos a ver cómo este asunto se resuelve, como dijo Noemí. Es decir, hoy vamos a ver la solución a todo este caso que se ha venido desarrollando. Y si hay una característica con la cual nosotros podemos identificar a nuestros 3 individuos principales, a Noemí, a Ruth y a Boz, es la soledad. Porque Boz estaba solo también. Era rico, influyente, de buena sustancia, de reconocida generosidad, un buen patrono, que le gustaba hacer todo en orden, seguir las leyes, pero no tenía una esposa. Boz estaba solo. Y como hemos visto con este asunto de las tierras, lo que a Boz le esperaba era que también sus posesiones pasaran a formar parte de otra persona, al no tener un heredero. Ruth también estaba sola. Es cierto que ella estaba con Noemí, pero recordemos, esto no fue fácil al inicio. ¿Por qué no fue sencillo? Porque al puro inicio, a pesar de ella haber dado las palabras de lealtad más sentidas que nosotros podemos encontrar en la Escritura, Noemí no dijo nada más. Al inicio no fue algo sencillo, y aunque al pasar el tiempo nosotros notamos que Ruth da ejemplo de esa lealtad que ella había prometido, nosotros la vemos trabajando para proveer tanto para ella como para Noemí. La vemos también obedeciendo las instrucciones de Noemí, como muchos me indicaron el domingo pasado al terminar. Ese plan era loco. Y ella le dijo a Noemí: haré todo lo que me has dicho. Ella estaba dando un ejemplo de lealtad. Así era Ruth. Y es al pasar el tiempo que entonces esta relación con Noemí pasa a ser más de madre e hija. Pero con todo, hermanos, recordemos que esta decisión de Ruth de quedarse con otra mujer en una época donde el sostenimiento dependía de los varones, la dejaba a ella siempre en una posición de desventaja. Y Noemí lo sabía. Ella le dice: ¿no voy a procurar conseguirte un lugar seguro para ti? Y es lo que están tratando de resolver acá. Porque Ruth en un sentido también estaba sola, estaba a la aventura, aunque ya había aparecido una esperanza de alguien que podía redimirla. Y finalmente nosotros encontramos en Noemí el retrato más vívido de lo que es el desamparo y el vacío. Porque ella había sentido lo que era la mano severa de Dios. Yo me fui llena y vengo vacía. Y ella no había reconocido que en Ruth tenía a alguien virtuosa, de valor. Pasa el tiempo y al ver que Jehová muestra esa fidelidad hacia su pueblo, al visitarlos nuevamente para resolver el problema del hambre, y que Ruth llega y espiga, llega con las manos llenas, y que resulta que ese Boz es un pariente que puede ver por ellas, de nuevo
ella benevolencia que Jehová siempre había tenido para con ella, a pesar de que el dolor y el sufrimiento y la amargura principalmente habían hecho que lo dejara de apreciar. Pero Jehová sigue mostrando su benevolencia, su fidelidad, como lo mostró hace unos años para con los que han muerto y ahora lo muestra para con nosotras, Ruth. Pero también sigue estando desolada, porque si Ruth ahora se casa, ella tiene que salir del hogar y Noemí quedará también sola. Es un problema de soledad que vemos y que hoy llega a su final. Y en ese recorrido nosotros hemos visto distintas aplicaciones de qué no hemos podido aplicar para nuestras vidas. Hemos visto varias aplicaciones a nivel familiar. ¿Cuál es el testimonio que los familiares tienen de nosotros? Noemí pudo decir de sus nueras: yo sé cuánto bien han hecho ustedes para conmigo y cuán buenas fueron también para con mis hijos. Ese es el testimonio que ella tenía de dos mujeres extrañas. ¿Cuál es el testimonio que los familiares tienen de nosotros? También tenemos en esta relación de madre e hija entre Noemí y Ruth una madre preocupada por su hija. ¿Dónde andabas, Noemí? ¿A cuál campo fue a espigar? ¿Con quién habló? No voy a procurar para usted lo mejor para que encuentre un lugar de reposo. Ella sigue viendo por esta hija y vemos también a esta hija honrando a quien es ahora su madre, proveyendo comida, honrándola, obedeciéndola. Y así hemos pasado por muchas otras aplicaciones, unas que tienen que ver con relación patrono-empleado, otras que tienen que ver con, incluso en medio de ese plan, de cómo darse a conocer a esa persona con la cual se tiene un interés de una relación seria. Todo eso, hemos pasado por muchas áreas, pero principalmente quiero que no olvidemos cuál ha sido ese cuadro general que muy bien resaltaba nuestro hermano Alexander. Nosotros hemos visto a este Dios que se mantiene fiel a su pueblo. ¿Por qué? Porque como vimos en el capítulo 1, con palabras que dijo un hermano, así lo resumo: Dios no nos restriega nuestras malas decisiones en la cara. Él no es como un chiquito que llega con un examen de nota 100 y nos lo pone en la cara cuando uno tiene un 40. Noemí tuvo que recordar que Dios al que ama disciplina, pero al final del cuadro hubo un propósito en ese viaje a Moab. ¿Y cuál fue? Llevar la salvación a una mujer moabita. Era parte del pueblo de Jehová. Fue una mala decisión, pero Jehová tuvo un propósito en ello. Vemos en el capítulo 2 que la fidelidad de Dios se demuestra en que Él recompensa el trabajo de los suyos. ¿Cuánto consuelo da para nosotros saber que nuestro trabajo no es en vano, sino que Dios lo ve y Él lo recompensa? Lo recompensa en esta vida, pero principalmente nos espera un galardón venidero, porque la fe es no solamente creer que Dios es, sino que recompensa a los suyos. Vemos también la fidelidad de Dios en medio de las decisiones arriesgadas. Porque esto que vimos la semana pasada fue un plan arriesgado, pero nosotros tenemos también otra gran esperanza, que no debemos tener miedo de arriesgarnos por la causa del reino de Dios y por el bienestar de nuestros hermanos, porque no importa cuál sea el resultado, hay un Dios soberano que está en control y va a determinar, no importa que eso resulte para mal o que resulte para bien, humanamente hablando, Él está en control y todo es para el bien de aquellos que lo aman. Pero hay que tomar riesgos a veces. Y hoy, ¿cuál es el cuadro grande entonces? Hoy el cuadro grande es que nuestro Dios redime. Él redime.
De todas las manifestaciones de fidelidad que nosotros podemos ver, de Dios dando el alimento para su pueblo, de Dios guiando las decisiones, sean estas malas decisiones o sean decisiones arriesgadas, principalmente la fidelidad de Dios se demuestra porque Él rescata a su pueblo, Él lo redime y Él dice: yo proveo un redentor para ustedes. Y ese va a ser nuestro tema. Él dice: ustedes no están solos, yo los conozco, yo soy su Dios que los redime. Oremos. Padre, que esta noche podamos apreciar en medio de los eventos que se desarrollarán un cuadro de cómo, estando nosotros vacíos, muertos, desamparados, las buenas nuevas de salvación resuenan como buenas nuevas precisamente porque tú dices: yo he provisto un Redentor. Y que sea esta verdad la que nos aliente para prestar atención esta noche, que nos cuides del error y que salgamos animados sabiendo que en Cristo todas nuestras carencias, todas nuestras debilidades han sido suplidas por su obra perfecta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como podemos notar, el capítulo 4 inicia de una vez con acción. Dice el versículo 1: voz subió a la puerta. Aquí no tenemos la típica estructura que hemos tenido en el capítulo 3, el capítulo 2 o incluso el capítulo 1, donde se nos da una frase, una pequeña introducción a lo que va a suceder. No tenemos esa división de escena corta, escena larga, escena corta. Aquí de una vez entramos a la acción, porque así fue como dijo Noemí: este hombre no va a descansar hasta que esto esté concluido. Y vemos de una vez, voz y puesto las pilas. Se subió a la puerta y se sentó allí. No sabemos si realmente el asunto se resolvió en ese mismo día. Estamos claros de que ya hemos visto varios ejemplos de cómo Dios acomoda los eventos para el beneficio de los suyos, pero hay que considerar que él tuvo que buscar primero un grupo de 10 varones, tuvo que decirles que iba a haber una asamblea y además tenía que asegurarse bien cuál era la hora a la cual pasaba este pariente, ¿verdad? Pudo haber sido el mismo día, pero sin duda fue lo más pronto que pudo haber sucedido, porque este hombre estaba resuelto. Entonces, cuanto antes mejor, y eso es lo que tenemos ahí. ¿Y qué se nos presenta a nosotros? Se nos presenta una antesala a la redención en todo este evento legal que vamos a discutir. Y en la segunda parte de los versículos 13 al 17, nosotros vamos a tener la redención consumada. Esos serán los dos grandes puntos con los cuales vamos a ver la historia como tal, y luego tendremos las aplicaciones. Los versículos del 1 al 13, una antesala a la redención, y del 13 al 17, la redención consumada. Entonces vamos a la antesala. Tenemos toda esta asamblea a la cual vos ha convocado. Y dice el versículo 2: entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. En esta época en Israel, esta asamblea legal era quien tenía el veredicto. Eran los donde se resolvía todo asunto legal, era por medio de este tipo de asambleas. Por lo tanto, cuando algo había que resolverlo, había que convocarla, porque estos iban a ser los testigos y además iban a ser también como notarios de lo que había pasado. Y dentro de esas personas habían unos en particular que se llamaban los ancianos. O sea, no estamos hablando aquí de un grupo de edad, sino también de unas personas que en particular tenían un oficio, que eran los ancianos de la ciudad, que en particular resolvían estas situaciones. Eso es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque
todo lo que aquí pasaba era oral, era hablado. No era que al final de esta reunión iba a quedar un acta, se le ponía un sello y que ellos iban y lo llevaban a algún ministerio a que se fuera archivado. No, eso no iba a pasar. Todo aquí era hablado. Pero al haber este número de testigos y de personas presentes, si usted quería indagar cómo se resolvió el asunto, nada más acuda a los ancianos. Y ahí usted se iba a dar cuenta que fue lo que realmente pasó. Ellos hacían de testigos y además podían dar fe, testimonio, sí, eso fue lo que pasó. Y entonces ese era el ambiente legal como se acostumbraba por aquella época. Por ejemplo, nosotros tenemos con estas asambleas legales, cuando Abraham compró el terreno para sepultar a Sara, él llega a Ed y dice: yo quiero comprar ese terreno. ¿Y qué leemos nosotros? Eso es Génesis 23. Sale el dueño y dice: Abraham, delante de los testigos que están a la puerta de la ciudad, yo le doy a usted ese terreno. Y luego Abraham va a contestar: no, justamente frente a esos testigos que están a la puerta de la ciudad, que conste que yo voy a pagar por ello, porque yo no lo voy a aceptar así gratis, sino que yo voy a pagar por esta heredad para sepultar a mi esposa. Tenemos otro ejemplo también en Reyes, en Primero de Reyes y la viña de Nabot. Solamente que en este caso estamos hablando de un ejemplo donde esta asamblea se prestó para mal por un plan perverso de Jezabel. ¿En qué consistió el plan? Bueno, se buscó testigos falsos y justamente ¿dónde se dio eso? A la entrada de la ciudad, y ahí testificaron contra Nabot y eso fue el veredicto. Nabot ya no tuvo otra instancia a la cual apelar. Esa era la resolución. Fue dado como un hombre mentiroso falsamente y murió. Y notemos en particular, hay muchos más ejemplos, pero estos dos en particular que tienen que ver con tierras, porque es lo primero que nosotros vamos a ver que se va a discutir acá. ¿Para qué convocó entonces vos esta asamblea? Versículo 3. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Este es la primera parte del trato. Es un asunto de tierras. Entonces vamos a repasar Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25, que trata este asunto de tierras. Porque para esta primera parte de la asamblea legal, sí vamos a decir que este pariente era el que estaba llamado legalmente a redimir. Él sí estaba llamado legalmente a redimir lo que eran las tierras. Levítico capítulo 25. Versículo 25. Dice: cuando tu hermano, a partir del versículo 23, porque esa parte es importante, versículo 23, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Ahora sí, volvamos a Ruth capítulo 4. Entonces vemos que a grandes rasgos estamos hablando de una situación similar, ¿verdad? Alguien ha vendido un terreno y el pariente más próximo es el llamado a rescatar. Es lo que vos está planteando acá.
Pero unas pequeñas notas son necesarias para entender lo particular de esta situación. Primero se nos dice en el versículo 3 que Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras. Dice que Noemí vende. Esto es sumamente interesante porque uno se pregunta hasta qué grado las viudas tenían derecho a las tierras del marido difunto. ¿Y por qué esto llama la atención? Recordemos que ¿quiénes estaban incluidas dentro de las personas que podían ir a espigar a los campos? Las viudas. Quiere decir que los derechos que tenían eran limitados, por no decir que prácticamente eran ningunos, que más bien tal vez era una situación de identificación con la situación de la viuda, que se le daba derecho a alguna parte de los beneficios, pero de lo contrario, esa mujer no tenía parte ni suerte con esa tierra y tenía que ir a ver cómo se la jugaba, porque ahí no tenía nada que hacer ya. Ese terreno era del difunto. Pero aquí se nos dice que Noemí vende. Parece que en algunas circunstancias había una concesión para estas mujeres para ayudar en su situación. Lo otro es que justamente dice que Noemí vende. Y ahí la aclaración acá es que no debemos entender la palabra vender como nosotros la entendemos en nuestros días. ¿Qué pasa en nuestros días cuando alguien vende una tierra? Usted recibe un dinero por ella y el nombre legalmente queda a la otra persona. Una vez que usted la vendió, ya, eso fue todo. Usted no puede volver luego a reclamar, es que esta tierra era mía. No, fue suya. Ya aquí está ese papelito y notarialmente y todo ya en registro, eso está a mi nombre. O sea que no tiene nada que hacer. Eso es lo que pasa. Pero ¿qué leímos justamente en Levítico capítulo 25? La tierra no se venderá a perpetuidad. En ese sentido, las tierras no se vendían como ahora. ¿Qué era lo que se vendía? Lo que se vendía era como un beneficio o el usufructo de las tierras. Es decir, yo tengo unas tierras, yo le digo a alguien, deme tanto dinero y usted las puede trabajar. Y esa persona trabaja esas tierras. Y lo que produjeran esas tierras era de la persona que había comprado el derecho por ese tiempo. Yo ya había recibido mi dinero, lo que eso producía era de la persona que lo había comprado. Entonces, ¿qué pasaba? Justamente, si la persona que recibía el dinero era mal administrador, podía llegar a empobrecer y ya no tenía tierra, ya la había vendido por un tiempo. Por eso es que aparece la figura del rescatador. Pero eso es lo que se está vendiendo, un derecho como para trabajar, y lo que produjera era de esa persona. El tercer aspecto entonces es, ¿cuándo fue vendida esta tierra? ¿Cuándo fue vendida? Algunos han dicho que fue que Noemí la vendió al llegar a Belén para tener algo de dinero y poder ver por sus necesidades, y que por esa razón luego vemos a Ruth espigando. Pero principalmente lo que hace más sentido con las circunstancias es que Elimelech vendió la tierra, en el sentido que ya dijimos que significa vender, cuando él salió para Moab. Recordemos que él salió con toda su familia, que es lo natural que uno va a hacer. Yo vendo mi tierra, que otro la trabaje, yo recibo un dinero y ese dinero a mí me va a servir en el proceso de ir e instalarme a la otra tierra a la que voy. Pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasa lo que ya vimos que pasó. Todo va mal allá. Son 10 años en que Noemí se queda sin marido, sin hijos, y tiene que regresar ahora ¿a dónde? A Belén. Pero ya ahora no tiene tierras. ¿Por qué? Porque las vendieron antes de salir. ¿Y cuántos años faltaban para el jubileo? Nosotros no lo sabemos. En el peor de los casos podrían faltar casi que 40 años. Suponiendo que apenas había terminado el jubileo, vendieron y se fueron. Entonces estamos hablando de que iban a pasar muchos años antes de que esa tierra volviera. Y además, en caso de volver, era difícil que quedara para Noemí. Y en cuarto lugar, notemos que dice que vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Nuestro hermano Elimelech. Aquí debemos entender hermano en el sentido general, ¿verdad? Un pariente. Hay personas que tratan de decir de que Boz era hermano de Elimelech, pero eso sería una total interpretación errónea. O sea, ¿cómo va a ser Boz el hermano de Elimelech? Y entonces ver a Noemí recurriendo a un plan tan arriesgado,
si la relación era prácticamente que directa, es el hermano de Elimelec. No, lo que se nos está diciendo es pariente, es una forma de decir, le está diciendo al pariente, nuestro pariente Elimelec. Fulano, nuestro pariente Elimelec. Son esas tierras de las que estamos hablando. Y recordemos que Boz era un pariente aún más lejano. No sabemos cuán lejano, solamente sabemos que era mucho más lejos que este otro. Entonces viene la pregunta natural, en el versículo 4, ¿vas a redimir? Pariente, ¿vas a redimir? ¿Y qué responde él? Al final del versículo 4, yo redimiré. Claro, el escenario parecía fantástico, porque esta persona, este pariente, no ignoraba la situación. Todo el mundo sabía que Noemí había regresado, y que Noemí regresó sola. Bueno, que regresó con Ruth. Pero él está diciendo, bueno, si yo compro esas tierras, ya Elimelec no tiene heredero. Yo las compro y cuando pase el jubileo esto va a ser mío. Ese era el hecho, porque no había heredero. Además vemos que él tiene que estar pensando, en Noemí, viuda, está pobre, tiene que estar ocupando el dinero, lo tiene que estar dando barato. Esto es una ganga. Yo lo compro y no solamente le voy a sacar el beneficio, sino que eventualmente va a ser para mí y para mis hijos. Era un gran negocio. Por eso vemos que él responde sin ninguna duda, yo redimo, Boz. Él tiene que estar más bien sospechando, qué raro. Boz convoca toda una asamblea para comunicarme lo que de por sí yo ya sé que era mi deber y que además es un gran negocio. Oh, Boz, ¿para qué tanta cosa? Nada más me hubiera dicho, yo esto lo acepto. Pero es aquí donde nosotros vemos que entra en juego la sagacidad de Boz, la inteligencia. Versículo 5, entonces replicó Boz. Él lo que le va a decir es, si no, usted tiene que estar sospechando muy bien. Yo no hubiera convocado toda una asamblea con los ancianos si el negocio fuera solamente lo de las tierras. Usted no sabe lo que le viene. El mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaure su posesión. Así lo deja contra la pared. El pariente sabía que Noemí regresó con Ruth, pero el pariente sabe además que él no estaba con Ruth. No hay una obligación legal. Pero ¿qué es lo que había en esta época? Una obligación moral. Nosotros leímos, y quiero que repasemos de nuevo el pasaje que a veces asocian con el matrimonio de Ruth, pero que no es el caso, que es Deuteronomio 25, para repasar las condiciones. Deuteronomio 25, versículo 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad, se me pasó en el versículo 7, ¿dónde fue que se dio esto? A la puerta, y de nuevo con los ancianos. Versículo 8, entonces si hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Tenemos nosotros un ejemplo verdadero de este tipo de matrimonios por levirato, que es el nombre que se les da. Sí, es uno que sucedió antes de que viniera la ley.
lo tenemos en Génesis 38 y es lo que pasó entre Judá y Tamar. Nada más les voy a hacer un resumen de ese evento. Judá, hijo de Israel o hijo de Jacob, se va por un tiempo y ahí se casa con una mujer extranjera y tiene 3 hijos, Onán y Sela. Y para su hijo mayor, él toma también una mujer extranjera llamada Tamar. ¿Qué pasa? Se casa con Tamar, pero era malo delante de los ojos de Jehová y se nos dice que Jehová le quitó la vida. Entonces, Judá le dice al siguiente hermano, a Onán, lléguese a Tamar para levantarle nombre a su hermano que ha muerto. Onán lo que hace es no consumar el acto sexual y vertir en tierra. Desagrada a Jehová y es cortado, es muerto. Entonces queda solamente Sela, que era joven todavía para esa época. Judá le dice a Tamar, espérese a que Sela crezca y yo se lo daré a usted por esposo, con el mismo propósito de preservar el nombre. El asunto es que Judá no cumplió con su palabra y eventualmente Tamar recurre podemos decirlo así también, a un engaño para que Judá se llegara a ella y al final de cuentas Tamar va a concebir de Judá y este hijo se va a llamar Fares. Recordemos estos 3 nombres, Judá, Tamar y Fares. ¿Por qué es que lo traigo a colación? Aparte del hecho de que estos nombres van a aparecer al final del capítulo, es que algunos han dicho que como Judá era el padre de que el levirato se pasó del hermano al siguiente nivel, que en este caso fue el papá. Pero recordemos que esto se dio antes de que la ley llegara a regular el levirato. Y no podemos tomar ese caso como normativo a los demás matrimonios y decir, es que entonces ahí se iba buscando al pariente más próximo. Eso no es el caso. Recordemos que lo que pasó ahí fue un engaño. Tamar engañó a Judá. Entonces, habiendo dicho eso, sí había un propósito en estos matrimonios. ¿Cuál era? Bueno, como hemos leído, preservar el nombre del que había muerto. Preservar el nombre del que había muerto. En algunas culturas todavía eso se refleja en los apellidos que se le dan a los hijos, donde el apellido significa hijo de o hija de. En español ya esto prácticamente se ha perdido, aunque algunos apellidos tienen todavía esa connotación, como Fernández o González. Fernández, hijo de Fernando; González, hijo de Gonzalo, como una forma de preservar, ¿verdad?, que el hijo llevara el nombre del que era el padre. El segundo propósito era además proveer un matrimonio para la viuda, porque no era un asunto de que este hermano llegaba, dejaba embarazada a la mujer y que luego se desentendía del asunto. No, él era un matrimonio con todas las de la ley. Él tenía que ver y proveer por esta viuda. Era un matrimonio como tal. Ese era el segundo propósito. Y el tercero era entonces que este heredero, este hijo que iba a nacer, aparte de llevar el nombre, iba también a heredar las tierras que eran del difunto. Y nosotros, cuando vemos el propósito que vos está mencionando en Ruth capítulo 4 versículo 5, vemos que está ese mismo triple propósito. Debes tomar también a Ruth la moabita, es decir, tiene que casarse con ella para que restaure el nombre del muerto, segundo propósito, sobre su posesión, es decir, para que haya un heredero. Vemos los 3 propósitos del matrimonio de levirato en este matrimonio. Pero no era una obligación legal, era más bien una obligación moral. Es como en el escenario ideal pasa en nuestros días. Uno no se desentiende totalmente de la familia. Si hay un tío, un primo, la familia, si algo pasa, busca cómo ayudar. Eso es lo que generalmente uno esperaría que se dé. La familia acude al rescate. En esta época consistía a llegar al punto de tomar a la viuda para casarse con ella y que tuvieran un hijo y lo demás. Pero vemos que es una obligación más del carácter moral, no tanto legal. Entonces, ¿por qué es que este pariente está contra la pared? Él puede rehusar casarse con Ruth y comprar el terreno. Es una opción.
Pero ¿cómo quedaría él delante de toda la gente donde está sucediendo esta asamblea? Iba a quedar como alguien que solamente le interesaba aquello en lo cual él se había beneficiado. Claro, comprar el terreno era una gran oportunidad, pero casarse con Ruth implicaba un costo y un sacrificio para él. Entonces, puesto en estrecho de esta manera, él tenía una de dos opciones: o tomar ambas, es decir, casarse con Ruth y comprar el terreno, o mejor no tomar ninguna y no quedar mal delante del pueblo. Y si este pariente vos sido fiel a su palabra, porque ¿qué había prometido? Un esposo y la provisión. Si este pariente hubiera aceptado ambas, vos hubiera cumplido su palabra. Hubiéramos querido que eso se resolviera. Vos también tomó un riesgo, pero por algo ni siquiera sabemos cómo se llama este tipo. Es que no vale la pena saber cómo se llama. ¿Qué dijo él? Versículo 6. No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Yo no podré redimir. Fuera que él pensó que al casarse con Ruth, este hijo iba a traer problemas a la hora de luego repartir los bienes, o que al tener a Ruth como esposa iba a traer problemas con otra esposa que él tuviera. El asunto fue que no importa las virtudes que Ruth tuvo, no fueron suficientes para este hombre tomar el riesgo y asumir la responsabilidad de ambos casos. No fue suficiente. Y él dijo: vos yo no voy a redimir. Y esa era la respuesta que nosotros estábamos esperando. ¿Qué es lo que entonces, qué falta en esto? Y ponerle el sello al asunto. Versículo 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos: tómala tú, y se quitó el zapato. Vemos que la forma en que se nos dice había esa costumbre, quiere decir que para cuando fue escrito el libro ya eso no se acostumbraba. Eso de quitarse el zapato, que fuera el testimonio, eso ya no se daba. Él lo explica, eso se acostumbraba en aquella época. Lo importante acá es ver que era un testimonio. Era un testimonio, era evidencia de que en efecto todo fue hecho en orden y legalmente, y tengo pruebas. Se puede ir a los ancianos, pero yo aquí tengo el zapato. Y posiblemente era el zapato en este caso del pariente. No sabemos si era vos que se lo daba, pero posiblemente fue el pariente que se lo dio a vos. Dice: aquí tengo el zapato. Ese es el testimonio, esa era la costumbre en aquella época. Entonces, ya teniendo el asunto resuelto, por dicho ya los matrimonios civiles no son de este tipo, ¿verdad? Vamos al versículo 9, ya lo que queda es confirmar entonces lo que vos va a hacer. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Quelión y Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón. Y de nuevo el triple propósito para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Entonces, vos dice: esto es mi compromiso, ustedes son testigos, y ellos van a responder: testigos somos. La ceremonia ahora concluye con las personas dando el visto bueno en el versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová.
podemos decir que finalmente Ruth y Boaz han sido declarados marido y mujer. Hemos llegado a la conclusión de este asunto. Las personas ahora son testigos, están como notarios y además han dado una bendición para esta pareja. Y lo que vamos a leer entonces del 13 al 17 es ya esta redención consumada, es ya la redención consumada. Como dice el versículo 13, Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Del 1 al 12 es todo lo que pasó en una mañana y en el 13 se nos resumen 9 meses. Ya ahora lo que queda es simplemente dar esos detalles finales, saber bien cómo fue que todo se resolvió. Pero este escritor es así, a veces toma mucho tiempo para los detalles y en pocos versículos nos hace totalmente viajar en el tiempo. Y en primer lugar, él se enfoca en ¿quiénes? En Boaz y en Ruth. En Boaz y en Ruth. Aquí tenemos entonces a un hombre que no tenía ni siquiera esperanza de casarse, ahora ya siendo padre. Y tenemos a Ruth siendo madre. No sabemos qué pasó durante aquellos 10 años, pero Jehová definitivamente estuvo detrás de esto también, para que Ruth no concibiera durante su estancia en Moab, sino ¿hasta cuándo? Hasta que llegara el momento y que se casara con Boaz. Porque como se nos dice, fue Jehová quien le dio que concibiese. Esta acción es directamente vinculada con Jehová y es particularmente importante porque este escritor, recordemos, son pocas las veces que atribuye algo directamente a Dios. Atribuyó cuando llegó el pan y ahora de nuevo dice, ha sido Jehová quien trajo este niño. Ha sido Jehová. Boaz ya no está solo, Ruth ya no está sola. Pero ahora es Noemí. ¿Qué pasa con Noemí? Y es ella la quien va a ocupar una gran parte del final. Es ella quien se roba ahora las cámaras. Dice el versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. No tenemos ahora solamente la alegría para ella de estar cargando nuevamente a un bebé, que ya veremos en detalle porque este bebé es muy significativo para Noemí, sino que vemos también cómo se resalta lo que Ruth es ahora para esta mujer. Es más valiosa que 7 hijos. De nuevo, este número 7, en el caso de los hijos para una mujer representaba el número ideal, era la plenitud, era lo mejor que a una mujer le podía pasar. 7 hijos, el número perfecto, 7. Y le está diciendo, Ruth es más valiosa que 7 hijos, así de valiosa. Recordemos a Elcana diciéndole a Ana, y no te valgo yo más que 10 hijos. Así de atrevido era Elcana. Pero las mujeres sabían el valor que representaba para ellas ser madres, en particular ese número 7. Y se nos dice, Ruth vale más. Ellas se lo hacen saber. La que dijo, me fui llena y estoy vacía, ahora tiene un niño que cargar y tiene una mujer que le vale más que 7 hijos y además tiene un yerno que no la va a dejar con las manos vacías. Jehová ha hecho todo esto, Jehová ha redimido. Es el tiempo entonces, hermanos, para nuestras aplicaciones.
y de nuevo las 3 primeras sobre parte de los eventos que hemos visto y la cuarta para resaltar este evento de la redención que hemos estudiado. En primer lugar, tenemos la recompensa de no arriesgarse. La recompensa de no arriesgarse. Volviendo al versículo 1, le dice: fulano, ven acá y siéntate. Este es uno de los pasajes que a mí siempre me saca una sonrisa. ¿Cómo fulano en la Biblia? O sea, yo lo que me imagino es esto. O sea, va pasando el pariente, está... fulanito, ven para acá, hay un negocio que le tengo. Ahora, siendo justos con lo que pasa, vos sí sabe el nombre. O sea, vos sí tiene que haber llamado al pariente por nombre. No solamente porque él era respetuoso, sino que definitivamente él sabía cómo se llamaba, él sabía de la existencia de este pariente. Ha sido el escritor quien no nos ha dado el nombre, ha sido el autor. ¿Y por qué? Uno puede hacer varias conjeturas, pero ¿qué consenso es? Estuvo dispuesto a conservar el nombre de la parentela. El escritor ha dicho: yo tampoco voy a conservar el suyo. Y hasta el día de hoy, nosotros no sabemos quién es. Este hombre tomó la decisión más sencilla. De nuevo, él no tomó riesgos. Nos recuerda un poco a Orfa, aunque al menos de Orfa podemos decir que sabemos su nombre. Orfa dijo: Noemí, me has convencido, yo me devuelvo. Yo creo que en Moab yo voy a conseguir ese sustento y la provisión que estoy ocupando. Tenemos aquí a fulanito que dice: yo me expongo aquí a dañar mi propia heredad. Yo no voy a redimir. Mejor me quedo tranquilo con lo que yo ya tengo, con lo mío. Y está bien para él. Esa decisión le solucionó cualquier dolor de cabeza. Él dice: vos tome ese zapato como en señal de que le estoy transfiriendo mis derechos, todo aquello es suyo. Yo no quiero complicaciones. Así como nosotros usamos esa expresión con rima de fulano y mengano, la palabra aquí de fulanito también es algo que rima, así como de fulano y sutano. Y como a veces lo usamos nosotros, tiene ese sentido despectivo. Realmente el autor estaba ensañado con este pariente. No vale la pena decir ni quién fue. Hermanos, hay muchas decisiones que no van a ser fáciles, que requieren valentía. Pero como vimos la semana pasada, no temamos arriesgarnos por la causa del reino de Dios y el bienestar de nuestros hermanos en la fe. No temamos. Vos tomó un riesgo. Él sabía que este pariente podía redimir ambas cosas. Pero valió la pena el riesgo, porque todo fue hecho en orden y legalmente. Él se arriesgó y Dios encaminó todo a bien. Y vos no fue egoísta como lo fue este pariente. Él dijo: yo tomo a Ruth como mi mujer para restaurar el nombre del que ha muerto, de Malón. Pero llama la atención que nosotros no conocemos a Obed, como así se llama este bebé, como el bebé o el hijo de Malón. ¿Cómo lo conocemos nosotros? Como el hijo que vos engendró de Ruth. Nosotros lo conocemos así. Vos tuvo en un plano secundario conservar una descendencia, un nombre para él, pero lo que él hizo no pasó desapercibido para Jehová, y hasta el día de hoy nosotros conocemos a Obed como el hijo de vos. Jehová recompensa, Jehová recompensa. Pero hermanos, eso a veces implicará tomar riesgos. También tenemos la recompensa de hacer todo en orden. La recompensa de hacer todo en orden. Esto, claro, se refiere a vos convocando a la asamblea, reuniendo a los testigos necesarios, presentando el negocio. Todo en orden. Él pudo
tratar de resolver el asunto por debajo, de convencer al pariente de no llegar a estas instancias, de fugarse, muchas cosas. Pero no, él todo lo hizo como hombre temeroso a Dios según las leyes que habían sido dadas y aún las costumbres que tenían ese peso dentro del pueblo. Ese debe ser también parte del testimonio que nos caracteriza a nosotros como hijos de Dios. ¿O estamos nosotros buscando cómo me meterán si me atrapan en esto? ¿Es ese nuestro modo de pensar o es voy a hacer las cosas como, según la autoridad en este país, ha sido mandado a hacer? Estamos claros que siempre y cuando eso no sea ir en contra de los mandamientos de Dios, nosotros estamos bajo esa autoridad y tenemos que obedecerlas. De esta manera, vos se estaba curando de chismes y de rumores o de cualquiera que quisiera acusarle. Oiga, pero ¿por qué está vos casado con Ruth? Eso no era un derecho de aquel pariente. Sí, pero vaya y hable con los ancianos o vaya propiamente donde vos, usted va a ver ahí el testimonio. Vos convocó toda una asamblea para que constatara, que hubiera testigos, que él tomaba con todas las de la ley, tanto a Ruth como lo que le perteneció a Elimelech. Esa fue la recompensa. Nadie podía llegar a acusarlo, usted hizo mal. No. Todo lo hice como está escrito en la ley que Jehová nos ha dado. Que sea nuestro caso entonces cuando pregunten por referencias de nosotros, que nosotros somos personas que hacemos todo en orden y según respetamos tanto las leyes que están del gobierno como el propio comportamiento que nosotros debemos tener aquí en la iglesia. En tercer lugar tenemos de orar por los matrimonios, la recompensa de orar por los matrimonios. Jehová haga a la mujer que entra a tu casa como a Raca, las cuales en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Que tu casa sea de renombre. ¿Quién fue David? Es el rey más prominente que Israel haya conocido. Fue cumplida este deseo, esta petición que tenían ellos para con esta pareja. Claro que fue cumplida y con creces. Pero hay algo que llama la atención en este sentido y esa preocupación que tenían por los matrimonios. Es que estaban pidiendo por algo que posiblemente ellos no iban a ver tampoco. ¿Cuántos de estas personas estarían vivas para cuando se fuera conocido que David era ese gran rey que cantaban que había matado a sus 10,000? Tal vez no muchos. ¿Cuál es la perspectiva en general, no solamente con respecto a los matrimonios, aunque eso nos debe animar a esta oración que nosotros tenemos cada semana por los matrimonios de esta iglesia? Pero pensar con esa perspectiva en el futuro por la causa del avance del reino, a veces en este país, pero posiblemente nosotros no sabemos si estaremos vivos para entonces. Que sea tu casa de renombre, aunque nosotros no lo vayamos a ver. Nosotros no dejemos por cosas que nuestros ojos no van a presenciar, pero lo que nos debe motivar es el avance de la causa del reino de Dios y que sea cumplido. Y finalmente nosotros tenemos la recompensa de la redención. El matrimonio de Boaz y Ruth es un ejemplo de la redención. Hermanos, Cristo dijo, yo pago el precio. Por supuesto, aquí Boaz también está diciendo yo pago el precio, y estamos hablando de Ruth, una mujer que ya era virtuosa, una mujer que ya era parte del pueblo de Dios. Pero cuando Dios adquiere a un pueblo como nosotros no éramos una mujer virtuosa como Ruth. Yo los escojo a ustedes dentro de las naciones, no por ser más que los demás, todo lo contrario, ustedes son los más insignificantes, pero por amor a mi nombre y por amor al pacto que yo hice con Abraham, yo los he escogido a ustedes de entre todas las demás naciones.
Y alguien podía llegar y decirle a Dios, Dios, pero ¿ya vio usted la esposa que tiene Cristo? ¿Usted sabe quiénes eran esos que ahora se hacen llamar la esposa de Cristo? Clamaban contra usted, la clase de pecadores que ellos fueron, y Jehová va a decir, sí, yo lo sé, pero mi hijo ha pagado por ellos. Ha pagado el precio. Ellos ya no son deudores. Cristo mismo va a decir, mi sangre es testimonio de lo que yo he pagado por este pueblo que he redimido. ¿Quién va a acusar? ¿Quién va a condenar? Dios es el que justifica y ha declarado justo a un pueblo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos decir, somos la esposa de Cristo. Y toda la creación dice, nosotros somos testigos de lo que fue hecho. Pero no solamente en el matrimonio nosotros tenemos un ejemplo de la redención. También lo tenemos en este bebé, que como se nos describe en el versículo 17, un bebé que le ha nacido a Noemí. El hijo era de Ruth y Boz, pero se nos describe como el hijo que le nació a Noemí. ¿Y cómo se nos describe este bebé? Obed significa servidor, o también adorador, pero principalmente servidor. Le ha nacido un hijo a Noemí, en el versículo 15, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Este capítulo claramente no entró para el mes pasado, pero hermanos, Ruth es un libro con temática navideña, porque este hijo que nació era un restaurador del alma para Noemí y un sustentador para ella. Obed, este servidor, en sus años futuros iba a velar por su abuela. No era solamente la alegría, que yo sé que muchas abuelas se pueden identificar acá, de cargar a un bebé. Era que en el futuro iba a ver por ella. Este que te ha nacido, este es el restaurador de tu alma. La mujer que había dicho, yo ya perdí toda esperanza de tener más hijos, de tener nietos, de tener un esposo, ahora está cargando a otro niño. Lo está cargando. Jehová lo ha visto y ha resuelto el desamparo y la desolación de Noemí. Porque dice, yo sé, Noemí, yo voy a proveer el Redentor para usted. Amigos, las buenas nuevas son precisamente buenas nuevas cuando nosotros sentimos la desolación que causa el pecado, el desamparo y esa alienación, esa separación que ha causado el pecado de Dios para con nosotros, esa brecha que ha abierto. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Dios dice, yo he provisto un Redentor, yo he provisto un Redentor. Ese niño que celebrábamos en diciembre, ese príncipe de paz, ese admirable consejero, es nuestro Redentor. Y se vino, como dice ese pasaje en Isaías 9, se vino para sentarse en el trono de David para siempre. Este David que se nos menciona acá, sí, aún más allá de David, Cristo vino a sentarse para siempre en el trono de David. Y nosotros tenemos a este Cristo como nuestro Redentor, que siendo Rey, no solamente no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por los muchos. Oremos. Padre, han sido palabras débiles para expresar realmente la magnitud de la fidelidad que tú tienes para con tu pueblo, no dejándolo solo y abandonado, sino proveyendo un Redentor.
una promesa que nosotros vimos cumplida en nuestro Señor Jesucristo, que tanto como ese Dios que tuvo que encarnarse y nacer, como ese que pagó con su sangre el precio para rescatarnos. Que, Señor, estas palabras el Espíritu Santo las aplique, que nosotros podamos leer este libro de Ruth con esta comprensión de tu fidelidad y de esa redención que al final se consume. Y que aquellas almas que siguen sin reconocer ese vacío, ese desamparo por causa del pecado, sus ojos sean abiertos para contemplar a este Jesucristo glorioso sentado sobre el trono de David, para acudir a Él por rescate. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén.